muchos. Les voy a mandar la grabación del clase, ya que por cuestiones de reuniones de trabajo en la preparatoria, pues intervinieron con los horarios que tenemos. Ahorita, de hecho, vamos llegando de una reunión que tuvimos y bueno, les voy a mandar la clase grabada, aunque ya tuve clase, me parece, con el grupo 2.1, los que pudieron asistir el lunes en la preparatoria. Y esto es para los que pues todavía tienen dudas con la clase y para los que no asistieron. Bueno, vamos a iniciar esta sesión que abarca lo que son las semanas 7 y 8. Estamos en nuestra cuarta videoconferencia. Y bueno, ¿qué es lo que viene aquí? Viene una actividad sobre aspectos socioculturales, una historieta. Y además, en cuanto a la semana 8, viene un producto integrador. Viene además, muchachos, un foro de metacognición, es decir, en ese foro contestamos preguntas de qué tema se te dificultó, qué actividades sugieres para ir mejorando nuestras clases virtuales, etcétera, ¿no? Recomendaciones que puedan hacer ustedes a través de un proceso de reflexión sobre nuestro aprendizaje en cuanto a los temas y en cuanto a las actividades. Y también viene un cuestionario, ¿sí? De todo eso me van a mandar evidencia. Bueno, fíjense bien, muchachos. Para la semana 7 son temas generales, temas de manera general y, bueno, no requiere en esta ocasión, en cuanto a la semana 7, pues mucha explicación, solamente es revisar lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la época que estamos analizando. Recuerden que estamos en los años 40, 50, 60, cuando se está consolidando el gobierno mexicano o nuestro país. Recuerden que estamos hablando de la modernización, de la industrialización, de cómo el país va creciendo, cómo vienen las migraciones del campo a la ciudad, porque el país se está industrializando, se requiere mano de obra, el país está creciendo, está obteniendo ganancias, está en Europa la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, México vende materias primas a Estados Unidos, manda braceros, que estos mandan dinero hacia el país, y el país está en esta época que se le conoció como el milagro mexicano por todo lo que estaba sucediendo en cuanto a crecimiento económico. Bueno, la cultura no se queda atrás en este sentido. Vamos a analizar que en México, ¿qué estaba pasando? Bueno, vimos la clase anterior que lo que es la televisión, pues se estaba poniendo de moda también, ¿no? Lo que es el aparato de la televisión. Bueno, también vimos que algunos artistas estaban surgiendo, principalmente vimos artistas plásticos como pintores, pero también en cuanto al cine y la música, México también se estaba influenciando por otros países. Y bueno, tenemos lo que conocemos como la época del cine de oro nacional, donde, como vemos en la diapositiva, pues surgen grandes artistas. Y bueno, en muchas de esas películas, en muchas de las canciones también se plasmaba lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y bueno, estas películas, estas canciones, también, además de entretener, servían como comunicación, como mensajes de comunicación. Por ejemplo, ustedes saben bien, yo creo que al principal artista que reconocen de ahí, Pedro Infante, esa película precisamente se llama Nosotros los Pobres, pues tiene un mensaje muy fuerte en cuanto a esa situación que se vivía en México. ¿Sí? También vamos a ver aspectos sociales, como el que vemos a la derecha, algunas manifestaciones que ya vimos en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene un aspecto o una consecuencia también en lo que es la cultura. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí vemos cultura urbana, se proyectaba un sentido nacionalista debido a la Segunda Guerra Mundial, iniciado desde finales de la década de los 30. ¿Sí? También la radio tiene mucha repercusión. La radiodifusora, XCW, dirigida por Emilio Azcárraga, quien más tarde abarcó la televisión. Entonces había presencia cine, radio, televisión, teatro, pintura, etcétera. ¿Sí? ¿Qué se escuchaba en la primera mitad de los 40? Ahí tenemos a la derecha dos imágenes, por ejemplo, en la parte de abajo, la derecha, dice aquí, Gabilondo Soler Cri Cri, ¿sí? Este personaje tenía canciones infantiles, ¿sí? O sea, había público para todas las edades, ¿sí? Principalmente los adultos, la música de la época, por ejemplo, la imagen que tenemos arriba, Pérez Prado, que vino de Cuba con ese ritmo llamado mambo,
¿sí? Y también teníamos, como les digo aquí, música para niños, como dice ahí, tenemos en El Ratón Vaquero, una de las más conocidas de Gabilondo Soler Cricri. Bueno, otros ritmos, por ejemplo, en la época, un artista muy mencionado, el pianista Agustín Lara, lo tenemos en la parte de arriba. En la parte de medio, Lucha Reyes, canciones principalmente mexicanas, y también estaba empezando a surgir lo que es la música de tríos, como lo tenemos ahí en la imagen, perdón, Los Panchos. Y una influencia que llegó a México, principalmente de Estados Unidos, el rock and roll, dice aquí en la década de los 50. ¿Sí? Esta música marcó una época, pero no solamente en cuanto a las canciones, en cuanto a los ritmos, ¿sí? También, como dice ahí en el primer renglón, mejor dicho, en el segundo parrafito, en el primer renglón, marcó un estado anímico en los jóvenes de la ciudad y de la clase media. Era una liberación emocional. Fíjense bien, ¿no? Lo que era el rock and roll en la época. Una liberación emocional. Además, pues los jóvenes estaban en la época de la liberación, los problemas con los padres, ya saben, ¿no? Muchos jóvenes, aunque en la época actual también se dicen que la adolescencia es la época de la rebeldía. Bueno, pues aquí el rock and roll aparte tuvo ese efecto, ¿sí? En la letra de las canciones también estaba ese efecto de la liberación de los jóvenes, ¿sí? Continuamos con artistas, por ejemplo, de música ranchera, José Alfredo Jiménez, pues quién no conoce, ¿no? A Pedro Infante, que por si no lo saben, es de Sinaloa, nacido en Mazatlán y creció en Guamuchil, y pues después de la niñez, pasando la adolescencia, se va a la Ciudad de México, ¿no? A buscar fortuna. En la parte de abajo tenemos también a Jorge Negrete. Estamos también llegando a modas que llegaban de, como les comentaba, ¿no? De otros países, ¿sí? Del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Aquí tenemos también que se empezó tanto a implementar como a generalizar lo que es el uso de la televisión. Y les decía, la televisión jugó un papel muy importante en la comunicación de la sociedad. Hay que recordar que México se estaba alfabetizando. Bueno, las personas que no tenían la oportunidad de entrar, de aprender a leer y escribir, bueno, escuchaban, miraban la televisión, escuchaban la radio. Aquí tenemos lo que vemos en esta diapositiva, lo que es algunas situaciones que estaban pasando en el mundo, ¿sí? Ya tuvimos la oportunidad de ver la sesión pasada, principalmente lo que estaba pasando en Europa, lo que era la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también en las épocas de los 50 y 60 se viene lo que fue la época, o mejor dicho, el movimiento revolucionario que sucedió en Cuba también. Sí, bueno, esos en Cuba, pues tuvo gran influencia las ideas tanto de Fidel Castro como el personaje que vemos a la derecha ahí en medio, yo creo que algunos lo conocen como el Che Guevara, ¿no? Mensajes de liberación, mensajes de revolución, ¿sí? Recuerden que en Cuba sucedió la Revolución Cubana, donde pues prácticamente se nacionalizaron muchas empresas que Estados Unidos tenía en Cuba. Les recuerdo que se menciona por parte de algunos historiadores que los cubanos no cubrieron económicamente lo que fue esa expropiación. Yo les comentaba en la clase anterior que así no sucedió en el caso de México. Cuando el general Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera, ¿qué es lo que hace? Se queda con la industria, pero indemniza a los propietarios de la industria, les paga. No sucedió eso en Cuba. En Cuba solamente lo expropiaron, pero no indemnizaron. Y es por eso que se dicen, algunos historiadores dicen que hay un bloqueo comercial con Cuba y otros dicen que es un embargo. ¿Por qué? Por no haberles cubierto la indemnización económica. Bueno, hay ciertas ideologías que surgen a partir de esos conflictos y que también van llegando a diferentes partes del mundo. Continuamos con la cultura en cuanto al cine. Ahí vemos también María Félix, ya conoce, yo creo que mucha gente conoce a Cantinflas, Sara García, Fernando Soler, Dolores del Río, Pedro Almendáriz, etcétera. Como les decía, pues México no solamente estaba creciendo en cuanto a la industria, en cuanto a la modernidad, también estamos entrando en una época cultural, ¿sí? Con la música,
con los actores de cine, con la radio, con la televisión. Más artistas todavía aquí, de los más famosos, Tintán con Marcelo, les decía, ¿no? El cine también, pues, servía mucho de comunicación. Esta película muy famosa, ahora también de las situaciones de extrema pobreza en México, Los Olvidados, una película, como les digo, con un buen impacto en la sociedad de la época y también se utiliza en la actualidad. Y aquí llegamos a los pintores. Tenemos a Diego Rivera, José Clemente Orozco, que además de plasmar en sus murales cuestiones de la época de la Revolución, que como les decía, además de ser una expresión artística, servían para comunicar a las personas diversas situaciones que estaban pasando en la sociedad mexicana. Y bueno, también tenemos en campo de la literatura, uno de los más famosos, José Revueltas, con su novela Los muros del agua, basado en las vivencias cuando estuvo preso en las Islas Marías. ¿Sí? Como le decía, el arte jugó un papel muy importante en la época a manera de comunicación. El cine, las canciones, las pinturas y, en este caso, la literatura. Octavio Paz, tenemos también Carlos Fuentes, ya un poquito más adelante en estas épocas. El cine, continuamos con el cine y terminamos ya con esta imagen que tenemos aquí, uno de los libros también muy famosos, Los días terrenales, etcétera. Aquí tenemos entonces lo que es el arte post-revolucionario. Y bueno, ¿qué nos piden en plataforma? ¿Qué nos pide la materia en cuanto a esta temática? Fíjense bien, ¿no? Y mucha atención. Actividad 3, historieta sobre aspectos socioculturales y reflexiones. Nos pide en plataforma que en equipo, ¿sí? En equipo analicemos estos dos temas. El 2.3, aspectos socioculturales, se habla principalmente lo que acabamos, estas diapositivas que hablan sobre el desarrollo cultural en México y el impacto que tenía en la sociedad. El 2.4 habla sobre reflexiones sobre el periodo que analizamos. ¿Qué viene ahí, muchachos? Viene ahí el milagro mexicano, viene la industrialización en México, viene la migración del campo a la ciudad, ¿sí? Vienen algunos periodos de ciertos presidentes, viene también lo de México 68, la matanza de Tlatelolco, los movimientos de masas, o sea, las marchas que estaban sucediendo, las marchas de ferrocarrileros, de maestros, de estudiantes, los movimientos estudiantiles, etcétera. Bueno, con base en ciertos temas, en esos temas que analizamos en esta unidad, vamos a hacer una historieta, ya sea que hablemos sobre la cultura o sobre las temáticas que les acabo de mencionar. Dice aquí en la parte de abajo, elaboren en tu computadora o en su libreta una historieta. ¿Sí? Mucha atención. Bueno, ¿qué fue lo que hice yo? Descargué de internet esta imagen que está aquí. Precisamente es una historieta, pero habla sobre qué? Habla sobre la migración del campo a la ciudad. Y si se dan cuenta, es una historieta precisamente basada en la época que estamos analizando. Alrededor de 1940 comenzó en México la etapa de la modernización y desarrollo por la cual muchas personas decidieron mudarse a la ciudad. Esta historieta yo la encontré en internet. A ustedes les puede servir o hay muchas plantillas en internet sobre historietas. Ustedes lo que tienen que hacer es cambiar el texto de la historieta, ¿sí? Y cuando la terminen, quiero que por favor la manden más o menos así, de esta manera, como la tenemos en pantalla. Este es el ejemplo que yo tomé. Migración del campo a la ciudad. Repito, ustedes pueden agarrar la información que vimos sobre la cultura, la televisión, la radio, la pintura, literatura, etcétera, o pueden agarrar temas como la modernización de México, la industrialización, el milagro mexicano, las marchas de los ferrocarrileros, de los estudiantes, etcétera. Bueno, y su historieta les va a quedar aquí en este documento.
una conclusión del equipo y los integrantes. Leer y analizar, dice a la izquierda, el material de plataforma y de su libro. En equipo, elaborar una historieta sobre la temática que hayan seleccionada. Agregar a la historieta una conclusión breve en equipo. Agregar el nombre completo de ustedes. Y una historieta, un documento, se va a quedar un alumno con una de ellas. ¿Sí? De manera individual la van a subir a plataforma y una por equipo a la carpeta de Drive. ¿Sí? Cuando hayan terminado su historieta, cuando el documento les quede más o menos de esta manera, posiblemente alguno de ustedes ocupe 2 hojas. Ah, bueno, lo hacen 2 hojas. ¿Sí? Lo hacen 2 hojas. La actividad por parte del equipo deben implementarle mucha creatividad, utilizando la mayor cantidad de recursos posible. Si la hacen a mano por ustedes con dibujitos, no hay problema. Voy a calificar lo que es la creatividad, cómo hicieron los dibujos, cómo los colorearon, etcétera, ¿no? Porque además de evaluar el tema que hayan elegido, que tenga que ver con los temas que analizamos en la unidad, voy a evaluar la creatividad, como dice en la parte izquierda de abajo, y que se vea reflejado el trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces, en su documento, como este que le quedé a la derecha, les dejé a la derecha, debe reflejarse la creatividad, ¿sí? El tema que analizaron y además debe reflejarse el trabajo en equipo. ¿Sí? Bueno, esa es la historieta. Vuelvo a repetir, la historieta la pueden hacer, uno, de los aspectos culturales, lo que analizamos en las diapositivas, o algunos de los subtemas que vimos en la sesión. Modernización, industrialización, milagro mexicano, migración del campo a la ciudad, ¿sí? Marchas, ferrocarrileros, estudiantes, doctores, campesinos, etc. Muy bien. Continuamos entonces. Actividad 4. Producto integrador de la unidad. Síntesis de la revisión de un documento histórico. Cuando ustedes le dan clic, muchachos, a la actividad 4, el producto integrador, les aparece esta información. Bueno, te la voy a resumir en pocas palabras y considero que les puede ser más sencillo para ustedes hacer lo que yo sugiero. En la plataforma les aparece que hagan el análisis de un decreto que es este que está aquí en la parte de abajo. Está cortada la imagen, ¿no? No está completo el decreto. En este decreto es en el que se le da el derecho de voto a la mujer, ¿sí? Y la actividad es que ustedes hagan un análisis en equipo de este decreto. Yo cambié la actividad por una síntesis en equipo. ¿Sobre qué tema? Sobre el derecho del voto a la mujer. ¿Sí? Bueno, leer y analizar el material en plataforma en el libro. O ya sea que ustedes lo investiguen en internet. La mujer en México empezó a votar en el año de 1953. En equipo, elaborar una síntesis. Aquí va a quedar su síntesis en este cuadro. Si se dan cuenta, no están los renglones ahora de la conclusión en equipo. No está. ¿Por qué? Porque en equipo van a elaborar la síntesis. ¿Sobre qué? Sobre el derecho del voto a la mujer. Agregar el nombre completo de los integrantes, igual una síntesis de manera individual se queda a cada alumno para que lo suba a plataforma, cada alumno. Y una me van a mandar por equipo a la carpeta de Drive. Bueno, ¿qué es lo que yo les pido que abarque esa síntesis? Bueno, quiero que hagan un razonamiento ustedes, ¿sí? Un razonamiento de que, por ejemplo, ¿por qué solamente hasta 1953 solamente votaban los hombres? ¿Qué papel tenía la mujer entonces en la sociedad en México? ¿Qué papel tenía la mujer antes del 53? ¿Cómo se imaginaban ustedes o qué se imaginaban ustedes que pensaban las mujeres de la época cuando en 1950, por ejemplo, se ve elecciones, solamente salía el hombre a votar y la mujer no tenía el derecho de elegir a sus gobernantes? ¿Sí? En ese sentido, quiero que basen su análisis y hagan su síntesis. ¿Sí? Por ejemplo, hacer una defensa de la mujer. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasaba en la época? ¿Cuál era el trato que se le daba a la mujer?
¿Qué papel tenía la mujer en la época? Que, por ejemplo, no se le concedía el derecho de elegir a las personas que los iban a gobernar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, quiero que centren su análisis y hagan su síntesis. ¿Sí? En el libro viene información sobre el derecho del voto a la mujer y también en Internet podemos encontrar información y podemos encontrar videos que nos brindan información, ¿no? Bueno, y bueno, le decía yo al inicio, hay un foro de metacognición, foro 2, foro de cierre, metacognición. Yo le decía que hay ciertas preguntas, como cuáles. ¿Cuáles son las dificultades que presentaron en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de esta unidad? O sea, ¿qué dificultades encontramos en las actividades? ¿No? Se me dificultó hacer la historieta, los foros, ¿sí? El cuadro comparativo. ¿Sí? ¿Consideras que esta forma de aprendizaje a distancia te resulta complicada? Sí, no, ¿por qué? No, se me hace más sencilla porque trabajo a mi ritmo, yo hago las tareas en la noche y subo las actividades, etcétera. O sí se me complica porque batallo con el internet, el teléfono me falla, lo tengo descompuesto, etcétera. Bueno, antes de cerrar el foro, muchachos, antes de cerrar el foro, perdón, le dan una captura de pantalla. Aquí dice, antes de cerrar el foro, tomar una captura y editar con su apellido, nombre y grupo. ¿Sí? Y esa captura, me la van a mandar a la carpeta de foro o ya sea que la captura me la peguen en un documento de Word y al documento les pongan sus datos. López Rodríguez Fernando 25 y me lo mandan a la carpeta de foro 2. Ahorita vamos a ver las carpetas, foro 2, ¿sí? Bueno, continuamos. Cuestionario. Hay un cuestionario de manera de examen. Le damos aquí, clic, y vienen algunas preguntas, las cuales las pueden responder al libro abierto, con el libro que tengan en la mano, ¿sí? Antes de cerrar el cuestionario, le vamos a dar captura de pantalla también, y la captura me la van a guardar y la van a editar con sus apellidos, nombre y grupo. Esa captura me la van a pegar junto con la captura del foro. ¿Sí? Esas dos capturas van a ir pegadas en un documento de Word. Y otra captura más que más adelante les voy a comentar. Bueno, estamos a la mitad del semestre y vamos a hacer una evaluación en video. Ustedes van a hacer una exposición en video, en equipo. ¿Sí? Exposición en video sobre el tema La Matanza de Tlatelolco, que lo analizamos en la presente unidad. Indicaciones. Con el tema de la matanza del Tlatelolco, el alumno lo va a investigar, ya sea en el libro electrónico que está ahí, internet, ¿sí? O en el libro físico que ustedes tienen. El tema se va a organizar para que cada integrante del equipo, que en este caso deben de ser 7, cada integrante del equipo va a exponer, se va a grabar en video de 2 a 3 minutos la parte del tema que le tocó. Dice aquí en el segundo guión, en la exposición, el alumno se presenta, cada alumno se va a presentar con su nombre, apellido y grupo y va a explicar la parte del tema que le tocó. Buenos días, mi nombre es López González Juan José, soy del grupo 22. Voy a continuar en la parte en que se quedó mi compañero. ¿Sí? Él comenzó platicando que la marcha empezó, los jóvenes estaban organizados, etcétera. Yo continúo en el sentido de que cuando se cayeron las luces verdes, ese fue el inicio para que empezaran los disparos, empezó un caos, etcétera, en la plaza de Tlatelolco, ¿no? El alumno en su exposición se apoya por medio de un dibujo coloreado, elaborado y coloreado por el mismo alumno, ¿sí? Aquí el alumno va a tener su dibujito y se va a estar apoyando, y así como la imagen que estoy señalando con el mouse, así van a estar ustedes explicando lo que fue la matanza de Tlatelolco, ¿sí? Y se van a apoyar con el dibujo que tengan aquí, y en el dibujo pueden poner algunas notas para que ustedes las desarrollen, ¿sí? Finalmente, un miembro del equipo se va a encargar de pegar los 7 videos, o sea, los videos de los 7 integrantes. Y ese video lo va a subir a YouTube y el enlace
ya sea que me lo pegue en un documento de Word y me lo mande a mi correo. Este correo que está aquí. Ese correo del profesor. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar la videoexposición. ¿Qué les voy a evaluar con esta actividad? Las competencias que tenemos a continuación aquí. Dice aquí la 2. Es sensible al arte. La competencia de arte le voy a evaluar ¿cómo? Con ese dibujo que me van a elaborar, con el que se van a apoyar para exponer. Competencia 4. Escucha, interprete y emite mensajes pertinentes. Es decir, lo que yo estoy explicando, el mensaje que estoy dando es comprensible para los oyentes. Competencia comunicativa. Competencia 5. Utiliza tecnologías de información y comunicación. Es decir, lo que yo investigue en Internet, todos los recursos electrónicos que utilice, lo voy a elaborar siguiendo o poniendo en práctica la competencia 5, que es utilizar las herramientas de la comunicación y también de las tecnologías. ¿Sí? Al momento que yo me estoy grabando con mi teléfono, estoy utilizando las tecnologías. Al momento de aquella persona que va a pegar los videos, utilizo la tecnología. Al momento de subir el video a YouTube, sacar el enlace y enviárselo al profesor, utilizo las tecnologías. Competencia 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés, ¿sí? O sea, ustedes en su exposición van a dar su punto de vista sobre ese tema que estamos analizando, la matanza de Tlatelolco, ¿sí? Considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Yo considero que los soldados no debieron haber actuado de esa manera, o yo considero que el gobierno debió haber organizado lo que era la marcha para que no sucediera esto, etcétera. Competencia de pensamiento crítico. Ahora, competencia 7. Aprende por iniciativa e interés propio. Es decir, yo voy a buscar información adicional de manera que todavía mi exposición quede todavía mejor de lo que me pide el profesor. Aprendo por mi iniciativa. Y competencia 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos. Como esta actividad, esta exposición es en equipo, bueno, se tiene que ver reflejado cómo se dividieron el tema, quién se encargó de pegar los videos, quién los subió a YouTube, quién mandó el correo, etcétera. ¿Sí? Ahora, mucha atención a lo de abajo. El mayor porcentaje de la evaluación del alumno en la segunda unidad dependerá del desempeño mostrado en la exposición. El mayor porcentaje de su evaluación dependerá del desempeño mostrado en esta videoexposición. ¿Qué más? La puesta en práctica de las competencias que acabamos de explicar, de estas competencias, ¿sí? La asistencia a las videoconferencias y las evidencias entregadas. Así va a salir su evaluación. En primer lugar, se va a tomar en cuenta la exposición, que en esa exposición se vean reflejadas las competencias, la asistencia a las videoconferencias y las evidencias que se entregaron. ¿Sí? Bueno, además, ya para finalizar, hay una carpeta de autoevaluación. Estamos exactamente en la mitad del semestre y vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. ¿Cómo? Bueno, en un documento ustedes van a anotar su nombre. López González Juan José 24. Ustedes van a hacer un escrito más o menos como este. Este es un ejemplo, ¿no? Yo entré a todas las videoconferencias. O yo entré solamente a 3 porque la que me faltó fue porque no tenía internet, se me descompuso el teléfono, no me enteré, etcétera. Explicar por qué no entré a 1 o a 2, etcétera. ¿Sí? Realicé todas las actividades, los ejercicios, cuestionarios, exámenes, y los entregué en tiempo y forma a la plataforma y a Drive. ¿Sí? Entregué todas las actividades, ¿no? Me faltó una actividad por tal motivo. Me faltaba una, pero ya las envié. Realicé todos los cuestionarios, ¿sí? Y todo lo subí a plataforma y también lo subí a Drive. Realicé el producto integrador, o sea, la videoexposición que acabamos de explicar, siguiendo las indicaciones y poniendo en práctica las competencias solicitadas por el docente, ¿sí? Y además apoyé en lo que pude a mis compañeros, ¿sí? A veces mis compañeros tenían dudas, yo
no sé, como jefe de grupo, como jefa de grupo, les ayudaba, o si no es el jefe de grupo, cualquier compañero que haya ayudado a otro, lo voy a tomar en cuenta para su calificación. Por lo tanto, mi calificación es de 10, 8, 6, 5, 7, etcétera, ¿no? Con base en todo lo que explicaron aquí, de que todas las videoconferencias entregué todos los subproductos, entregué el producto integrador, el video, no me hizo falta nada, puse en las competencias, la puse en práctica y además ayudé a mis compañeros. Por lo tanto, mi calificación es de 10, de 8. No, les pido que no escriban, yo merezco entre 8 y 9. No, por favor, ni merezco un 8.5, no, es solamente un número cerrado. Muy bien. Entonces, aquí, en pocas palabras, ¿qué actividad nos llevamos? La historieta. Historieta. Yo les decía a ustedes que, como sugerencia, la historieta la hagan de la migración del campo a la ciudad o de la industrialización, o pueden ustedes hacer la videoconferencia, su historieta la pueden hacer sobre la migración del campo a la ciudad. ¿Sí? Nos llevamos esa actividad. ¿Qué otra actividad nos llevamos? La síntesis. Síntesis sobre el tema del derecho del voto a la mujer. En esta carpeta ¿qué va, muchachos? La captura de pantalla del foro, la captura de pantalla del cuestionario, y en esta carpeta también van a agregar su autoevaluación. ¿Sí? O sea, tenemos un documento de Word. Arriba me pegan el foro, la captura del foro. Abajo me pegan la captura del cuestionario y abajo me hacen la autoevaluación y ya van sus nombres ahí. ¿Sí? En una sola carpeta, en esta. Y en esta última carpeta va a ir la videoexposición en equipo, la matanza de Tlatelolco. Repito, ¿cuántas actividades nos llevamos? La historieta en equipo, la síntesis en equipo, historieta, la industrialización, la modernización, migración, etcétera. Producto, la síntesis, producto integrado síntesis, el derecho del voto a la mujer en esta carpeta. En esta carpeta va el foro, el cuestionario y la autoevaluación. Y en esta última carpeta, la exposición en video. ¿Sí? Y aquí están los enlaces para los demás grupos. Y bueno, esto ya, si tenemos tiempo, analizamos los temas que vamos a tener en la siguiente videoconferencia. Posiblemente algunos los vea ya en presencial en la escuela. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso sería todo por la clase. Como les digo, tenemos ya que ajustarnos a lo que van a ser clases presenciales. No sé, algunos los voy a ver en la prepa, algunos no. Vamos a ver cómo están los horarios. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, por favor, les pido muy encarecidamente, ¿no? Cualquier duda que tengan,